Shabbat Shalom, queridos amigos, gracias por estar como todos los sábados conectados en esta manera tan importante de celebrar Shabbat, que es estudiando, como así lo prescribe la Torá. Hoy vamos a estudiar la parashá Miketz, que es una parashá, desde mi punto de vista, todo el mundo eh, le gusta Beshalach, que si es la parashá de los milagros. No, la parashá Miketz es la parashá verdaderamente de los milagros. Y de hecho, siempre, siempre, siempre es la parashá que se lee en Shabbat de Hanukkah, justamente por la esencia condensada que hay en esta parashá. Comienza así, perdón, y fue que al final de 2 años, el faraón soñó que estaba junto al Nilo y del río subían 7 vacas robustas y hermosas a la vista, que pasteaban en la fértil tierra. Y tras ellas subían del río otras 7 vacas muy escasas en carne, de aspecto desagradable por su escualidez, las cuales se detuvieron junto a las otras en la orilla del río. Y las vacas flacas devoraron a las vacas gordas. Y el faraón despertó. Pero volvió a dormirse y soñó con 7 espigas firmes y buenas, subían en una misma caña. Tras ellas subían 7 espigas delgadas como consumidas por una sequía. Y las espigas malas se comieron a las sanas. Y el faraón se despertó y se dio cuenta de que era un sueño. Eh, este Shabbat es un Shabbat supremamente poderoso porque es Rosh Hodesh Tevet, es Shabbat Hanukkah y es Parashah Miketz. eh, Ketz, porque mi Ketz se puede dividir en 2 sílabas. Ketz significa límites, al final, y mi nos da la referencia a lo interior, dentro. Entonces, mi Ketz podría traducirse como dentro de los límites o en el interior de los finales. En la Torá otras veces se usa ketz para explicar el límite de un decreto o el momento exacto en que algo debe romperse. El fin de una espera también se puede traducir como ketz, o el punto final de algo que ya no puede prolongarse, es decir, que llega a su límite de tiempo y ya hay que cambiar sí o sí. Entonces, no es un fin cronológico cualquiera, sino es un horizonte, un borde, un punto en el que la cosa ya no puede seguir siendo como era antes. Y el prefijo mi en hebreo significa o a partir de, desde, emergiendo de o en el interior de. ¿Ok? Cuando uno quiere decir como si algo viene de adentro, se dice mi. Se antepone el mi a la palabra. Entonces, por eso mi Ketz se describe no como algo que terminó, o puede decirse que termina para comenzar algo nuevo. No es algo que termina para llegar al final y acabar. No, es algo que termina para comenzar algo nuevo, porque se llegó al límite de lo anterior. Por eso es la proporción, perdón, es la porción que se usa para impulsar los negocios, para iniciar una conciencia nueva de progreso y prosperidad. Las personas que tienen negocios y que quieren eh, hacerlo progresar,
leen la Parashá Miketz todos los jueves durante un periodo de 40 semanas o según así se hacen, ¿ok? A veces que es 40 días seguidos, la Parashá Miketz, en fin. Ahora, la pregunta que me surge a mí es, ¿qué tiene que ver Miketz con 2 años? ¿Por qué la Torah dice al final de 2 años? ¿Por qué no dice 1 año o 3 años o 4 años? La Torá, una vez más, busca lanzarnos directo a la noción del doble que hemos estado trabajando desde que iniciamos el año. Y es maravilloso porque quiere enseñarnos cómo el doble opera. En otras palabras, cuando uno lee la historia de Yosef, él nos está enseñando lo que es verdaderamente soltar. Fíjense. Soltar no es resignarse, no es rendirse, sino es, y atención con esto, dejar de sostener un resultado específico con la mente y con el deseo de que las cosas sean como las queremos. Por eso, la Torá es tan precisa cuando dice que Yosef permaneció 2 años completos más en prisión. No fue un tiempo añadido por castigo, es un lenguaje para indicarnos cómo el doble opera en la confianza. ¿Cuál es ese clic que tenemos que tener? Fíjense, el contacto con nuestra alma es muy sensible y depende totalmente de nuestro libre albedrío y de nuestras creencias, mis amigos. Si ustedes creen que no se puede, no se puede, porque ella, nuestra Neshama, nunca va a ir en contra de lo más sagrado que tenemos, que es nuestro libre albedrío. Como seres humanos es una única cualidad que tenemos divina en esta piel de animal, ¿ok? Que nacemos con ella. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que abandonar todas las creencias para que ella pueda operar. Ese es el detalle. Joseph, fíjense que él había hecho todo lo que estaba en sus manos. Había actuado con inteligencia, con ética, con fe. Sin embargo, todavía quedaba un resto casi invisible de dependencia y era la espera de ser recordado. Es esa sensación profunda de que él no se merecía estar allí y esperaba que alguien se acordara de eso. Lo que hizo Joseph lo hubiese hecho cualquiera de nosotros. Es decir, él vio que el copero del rey que estaba detenido iba a salir, iba a alcanzar nuevamente su puesto, porque el sueño que él interpretó del copero y del panadero se lo dijeron claramente. Él sabe que el ministro va a volver a ocupar su puesto, tendría de nuevo poder, así que le dice, acuérdate de mí, que como tú, yo soy inocente de lo que se me imputó. ¿Acaso esto está mal, mis amigos? ¿Quién de nosotros no hubiese hecho lo mismo? ¿Es esta historia cierta o es una metáfora? Desde mi punto de vista, es una metáfora. Hasta los 2 años son la metáfora que nos quiere lanzar ese lenguaje de cómo opera nuestra Neshama. La Torah busca enseñarnos que si tú quieres depender de alguien en este mundo, be my guest. Es decir, ella no se va a interponer en tu deseo.
Mientras esa espera exista, aunque sea mínima, Joseph seguía ligado al mundo de la voluntad del cuerpo que compite con la voluntad del alma. Y ahí está toda la clave, mis amigos. Aún si no nos damos cuenta, este es el verdadero sentido de soltar. Nada depende de la lógica y del esfuerzo. Nada depende de la causa, sino depende de darle el espacio al alma para construir este mundo humano. O sea, nosotros estamos aquí para ser los brazos, los pies y la conciencia del alma. Mientras nosotros lo que hacemos es imponer nuestro ego, el alma no puede operar a través de nosotros. Así de simple. Entonces, pasa ese tiempo y ¿qué sucede? Que no se dice nada en la Torá de esos 2 años en donde Yosef estuvo detenido. Y lo más marcante de eso es un silencio. No hay palabras. El Midrash y los comentaristas nos quieren o lo interpretan este silencio como una forma de reflexión de Yosef. Él entendió que mientras él espera ser recordado por alguien, no está listo para salir de allí. No porque esté equivocado, sino porque aún no está soltando. Y en este sentido, entonces, Miketz significa al final de mi voluntad está la voluntad del alma y tengo que entregarme a ella. Básicamente, ese primer versículo de la Torá quiere decirnos eso. ¿Por qué? Porque mientras nosotros esperamos que el vecino nos dé el trabajo o el otro nos dé aquello, el otro resuelva, el otro aquello, mientras nosotros estemos dependiendo de los demás y tengamos la creencia de que son realmente las personas las que van a ser el instrumento para nosotros llegar a donde queremos llegar, nuestra alma no va a operar. Eso es lo que nos quiere decir Miquelis. Nosotros siempre, siempre, siempre tenemos que ver que Dios está interviniendo a través de los otros. Nosotros tenemos que desantropomorfizar a el otro y tenemos que entender que Dios va a operar a través de estas personas, mis amigos. El resultado de soltar es permitir que me desprendo de mis creencias y de mis expectativas. Y entonces, cuando me entrego, es cuando llega la libertad verdadera. ¿Ok? Para Joseph, soltar no significa dejar de querer salir de la prisión, ni apagar el anhelo, ni convencerse de que ya no importa. No. Significa algo mucho más sutil y es dejar de controlar los posibles resultados. Es aceptación de la no comprensión. Yo quiero que anoten eso. Yo acepto que no comprendo y soy manso ante eso. No me rebelo, no me cuestiono, lo acepto. Es parar de vigilar el desenlace, es querer dejar de empujar el tiempo, mis amigos, es dejar de tener expectativas de lo que yo creo es lo mejor para mí. El deseo puede permanecer, pero ya
no está custodiado ni por la ansiedad ni por el control. Y eso es llevar el proceso egoico humano al límite. Eso es mi Ketz. Cambiar eso. Ya no puedo más eso. Ya llegué a mi límite. Como ser humano me entrego a la divinidad. Por eso la Torá guarda esos 2 años de silencio. Fíjense que él era el hombre de los sueños, ya no sueña. Nadie más sueña, no hay interpretaciones tampoco. Entonces, eso, según los comentaristas, es una señal de que su ego ya no está interfiriendo, ya no intenta provocar su destino, ya no imagina cómo debería ocurrir su salida, ya no deposita su esperanza en intermediarios, su confianza se vuelve total, precisamente porque deja de ser activa, deja de estar infectada con sus propias expectativas. Y es allí cuando el sistema comienza a moverse solo, mis amigos. Por eso su propia redención no nace de él, sino de el faraón. No es José quien sueña, es el rey. No es Joseph quien pide salir, es el mundo quien lo busca. Y allí nosotros tenemos que tener esa clave de que cuando nosotros entregamos las soluciones a la Neshama, entramos en la ley del menor esfuerzo, pero no porque no tengamos que ir a movernos, a movilizarnos o a trabajar. El esfuerzo emocional es un desgaste en estrés, ansiedad, expectativas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama el esfuerzo emocional. Uno se desgasta sin ¿cómo se dice? Ineficazmente, porque son todos emociones completamente inútiles que no van a servir de nada para afectar el resultado. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que si ustedes mañana, qué sé yo, quieren ir a un sitio, tú puedes tener estrés, miedo, ansiedad y todo eso, y nada de eso va a hacer que el día avance, que se adelante el tiempo y para que puedas llegar al sitio. ¿Entienden? O sea, el estrés, el miedo, la ansiedad, la expectativa, las creencias, todo eso son desgastes emocionales ineficaces en la obtención de resultados. Porque nada de eso va a contribuir para que el resultado sea el que queremos. Igual podemos llegar con todo ese bagaje, pero va a ser un resultado sufrido. Entonces, la parashá nos dice no es necesario. Ahora fíjense, ¿dónde está la clave? La Torá quiere enseñarnos que Yosef salió, fue a hablar con el faraón porque el faraón lo mandó a llamar, ¿verdad? Y Yosef interpreta el sueño del faraón. Ahora, es muy importante ver que Yosef al principio tuvo sueños que giran alrededor de su propia identidad, de su grandeza, de su lugar frente a los otros. Son sueños que sabemos son proféticos, pero son egocentrados, mis amigos.
Y ahí es donde está el problema, porque esos sueños, a pesar de que eran proféticos, pasan por el yoísmo y eso se le nota en el hecho de divulgarlo y de querer que otros lo sepan para que testimonien sobre su altura espiritual. Ese fue el acto de inmadurez de Joseph. En Miqueas ocurre algo muy radical. Ya no es él el que tiene sueños propios, ¿verdad? Y esto no es casualidad. Aquí estamos enfrente a un Joseph adulto y vemos por el sueño del faraón que Joseph renuncia incluso a ser el protagonista espiritual. Y esto es lo que le da grandeza posteriormente. Fíjense que él en Génesis 41:16 dice, Joseph respondió al faraón, yo no soy el que te va a interpretar el sueño. Dios velará por el bienestar del faraón. Fíjense, en amarillo se los puse. Et shlom paró para la paz, para el shalom del faraón. Él pudo haber usado cualquier otra palabra, pero usó shlom. ¿Ok? Y el asunto es que esto fue auténtico. Vamos a entender el contexto. El faraón tenía este sueño recurrente y muchos habían querido interpretarlo dejando sin una respuesta que pudiera satisfacer al faraón. Es así cuando alguien nos dice algo y nos hace clic. El faraón sabía que algo importante estaba siendo transmitido a través de su sueño, porque era recurrente, era a diario. El primero fue espaciados de tiempo y luego cada día se hicieron más recurrentes los sueños. Entonces, nadie lograba transmitirle una interpretación que él dijera, sí, esto es. Y eso lo tenía perturbado. Joseph fue grande porque él realmente no tenía intenciones ocultas. Sus palabras fueron sinceras y él interpretó el sueño con verdadero altruismo e hizo algo que estaba prohibido, que fue hacer una recomendación al faraón sin que se lo pidieran. El riesgo de hacer eso era ser asesinado o que fuera devuelto a prisión. Pero él se abandonó a ese destino si así era la voluntad de Dios. Y ahí es donde está el asunto de soltar, mis amigos. Él dijo, bueno, si me tengo que regresar a la cárcel, regreso, pero aquí tengo una responsabilidad. Él vio lo que se venía para el mundo y él dijo, o hablo o preservo mi vida y me callo, preservo mi bienestar y me callo y dejo que las cosas sigan surgiendo. Y eso hubiese sido una interpretación egoísta de su parte. Entonces, ¿qué dijo él? Él, al escuchar el sueño del faraón, dice, el primero que soñó con espigas de trigo fui yo. Cuando él vio esto en el sueño del faraón, él entendió que este sueño era una continuidad del sueño que él había tenido años atrás. Así lo dice el Zohar y el Kli Yakar. Él era el instrumento elegido para salvar al mundo, pero aunque él lo sabía, él se abandonó y él hizo la interpretación tal cual como lo sintió en su corazón. La pregunta es, ¿por qué él asumió ese riesgo si ahí se le podía ir la vida? Y el asunto es que callar, es otra lección de esta para allá, callar también habría sido irresponsable. Pues si tú sabes que lo que tú tienes la capacidad
para salvar al mundo, que era el caso de Joseph, para salvar vidas, y no expresarlo hubiese sido egoísmo y no humildad. Sin embargo, él no se vendió a sí mismo, sino él dijo, busca a alguien que sea buen administrador, que te ayude a eh, recolectar las semillas y todo esto. Y él le dio su estrategia comercial, lo que él, o sea, él agarró y se puso en el lugar del rey de Egipto y dijo, bueno, si Dios me dio a mí este sueño y mi inteligencia me dice, hay esto, yo le voy a dar la recomendación al faraón de lo que yo haría. Y él fue sincero en sus palabras. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Et Shlom paró, en el bienestar del faraón, la Torá nos está diciendo que su intención es verdaderamente sincera, porque Shalom, eh, los comentaristas explican que él lo que le quiso decir es que para la continuidad del sistema que el faraón ha establecido, tienes que hacer esto. Él no dice, yo te lo puedo hacer, yo tengo la sabiduría. No. Él dice, Elohim le dará la respuesta al shalom del faraón, porque el faraón estaba perturbado. Entonces, él le dio a entender al faraón que una fuerza divina superior estaba detrás de ello. Y eso le hizo clic al faraón, porque él sabía que ese sueño era muy importante, él lo intuía. Entonces, ¿qué nos dice esto, mis amigos? A nosotros muchas veces nos gusta eh, consultar otras personas. El latinoamericano es muy dado al tarot, a las cartas, aquello y lo otro, o a escuchar que la profetiza aquel, el profeta aquel, sobre todo nosotros que estamos esperando cambios en el mundo, en fin. Cuando ustedes van o cuando ustedes escuchan a uno de esos profetas que dice, Maciel Vidente les dice, se van a acordar de mí, les dice que pasado mañana va a venir el presidente fulano de tal y va a ser porque Maciel Vidente se los está diciendo, en ningún momento Maciel Vidente está poniendo por delante el bienestar del consultado. Maciel Vidente se está vendiendo a sí misma. Y esto lo pueden ver en los comentaristas de noticias, en fin, en profecías, en aquello, en lo otro, en adivinos, X. Cuando ustedes ven eso, allí no hay intervención divina. ¿Por qué? Porque hay egocentrismo. Para que la intervención pueda venir, el yo tiene que estar disipado, la expectativa tiene que estar disipada, el soltar tiene que estar disipado. ¿Qué es soltar? Vamos a poner un ejemplo de una alumna, que no voy a decir su nombre. Esta alumna mía tiene más de un año consultándome por la venta de un apartamento. Y ella llegó al punto de decirme, mira, ya no tengo para comer, o sea, todo depende de este apartamento. ¿Qué le dije yo? Suelta. ¿Pero qué es soltar? Le dije. Tu comida, tu plato de comida no depende de que ese apartamento se venda o no. Soltar es, se vende bien, no se vende tan bien. Y allí es en donde está
el soltar, mis amigos. Yo necesito mi plato de comida. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sé. Tú me pusiste aquí para yo operar en este mundo, para que tú puedas operar a través de mí, ¿verdad? Entonces tú me tienes que dar casa, comida, carro, bienestar, todo. ¿Por qué? Porque estoy aquí para ser parte de tu trabajo. Soy parte de ti y tú eres la conexión con la abundancia. ¿Qué sucedió, mis amigos? Que los papeles que estaban perdidos milagrosamente aparecieron, que todo se solucionó y finalmente el apartamento se vendió. Y tenía más de un año en ese problema. ¿Por qué? Porque cuando yo le dije, si se vende o no se vende, es igual. Eso es lo que tienes que soltar. Abandonar el deseo de que se venda porque tú piensas que tu sustento, tus facturas, todo se va a pagar con esa plata. Y eso es falta de confianza. Entonces, cuando ella entendió eso, ahí todo se dio y Baruch Hashem, ya el apartamento se vendió. Y quiero que entiendan que esto va para todas las cosas, mis amigos. Uno cree que es, bueno, no, yo tengo que viajar y es a través del, vendo el carro para esto, para lo otro, y no, ustedes están tratando de controlar el modo en cómo se va a venir. Yo no estoy diciendo que está mal tener un plan A, un plan B, un plan C. Yo estoy diciendo, bueno, tengo que viajar, por alguna razón tengo que viajar, arréglatelas como yo lo voy a hacer. Y sueltas. Y sueltas la preocupación. Y sabes que vas a viajar. Y sabes que lo vas a hacer. Y lo aceptas y lo internalizas. Y estás tan seguro de ello que puedes ir a comprar tu pasaje y el dinero te va a aparecer. Eso es lo que quiero que entiendan lo que se dice soltar. Porque en todas las consultas, básicamente lo que he notado que la falta de, eh, o mejor dicho, la necesidad de control del resultado es lo que hace que no se suelte. El resultado no es la venta del apartamento. El resultado final es el plato de comida o las facturas pagadas. Ese es el resultado final. ¿Cómo se va a hacer? Eso, ese modo de hacer es lo que tengo que abandonar, tengo que dejar, pero de verdad en lo adentro de ustedes, al punto de que se quiten la preocupación, el estrés, o sea, que tengan esa relajación interna. Y eso es lo más difícil de lograr, mis amigos, para que opere la Neshama. Lo que único que tenemos que hacer es soltar. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, la Neshama no va a competir con el cuerpo. Si ustedes quieren que el cuerpo tenga el control, la Neshama no interviene y te deja el control, porque para eso estamos aquí. Nos dijo Dios, tú eres dueño del mundo. Ahora, ¿quieres hacerlo conmigo? Vamos. ¿Quieres hacerlo tú solo? Ve. Todo depende de nosotros, mis amigos. Y en eso está la clave de la abundancia. Porque la shefa nunca compite con el ego. Nunca. El ego compite con la shefa, pero no en el sentido contrario. La shefa se quita, deja el espacio, no pone resistencia. Ella, ¿tú la quieres? Tómala. Así. Y eso nos enseña mucha actitud en la vida. A veces nosotros estamos en nuestro trabajo y
queremos hacer las cosas bien, somos perfeccionistas. Yo soy perfeccionista, pero he aprendido que cuando eh, las cosas no salen por alguna razón, o cuando alguien me dice, no, mira, estás equivocado, yo, ay, sí, disculpa. No me preocupa de buscar por qué, de justificarme, de corregir al otro. No, he entendido, Baruch Hashem, que ese soltar lo llevo a todos los planos, porque entiendo que hay siempre una competencia entre el ego y el alma. O mejor dicho, el ego está siempre en competición con el alma. Entonces, decido abandonarlo. Yo decido y yo deseo que sea mi alma la que tome el control. Y eso que sea para todos, mis amigos. Hay que dejar de apropiarse de el control de la vida, porque en realidad en este mundo nada es controlable. Tenemos una ilusión de seguridad, pero es falso. No hay ningún tipo de seguridad. ¿Ok? Vamos a ver ahora Génesis 19:21. Fíjense. Luego le siguieron otras 7 vacas flacuchas, deformes y demacradas. Nunca había visto semejante fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las 7 vacas flacas y feas devoraron a las 7 primeras vacas, las más robustas. Pero cuando las hubieron consumido no se notaba que las habían consumido, pues tenían el mismo mal aspecto que antes. Y desperté. Aquí es el faraón el que está interpretando su propio sueño y se lo está contando a Yosef. Es decir, él está diciendo, mira, estas 7 vacas se comieron a las gordas y en lugar de engordar, ellas se quedaron también demacradas. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? La escasez no se transforma en abundancia solo por haberse consumido la abundancia. Me explico. La imagen de las vacas flacas que se comen a las gordas, pero no engordan, nos dejan una lección. Hay momentos en la vida, a nivel personal o a nivel colectivo, en los que, aunque tengamos experiencias positivas, tengamos recursos, tengamos recuerdos, seguimos poniendo la atención en la carencia. Y aunque no es real, porque en verdad estamos llenos, como las vacas flacas, no se ve porque siempre estamos atrapados en la visión equivocada que tenemos o en las apariencias. Básicamente, el sueño nos está diciendo, tu atención está puesta en la demacradez o en la fealdad de la vaca, pero la vaca comió, la vaca está llena, está plena, pero no la puedes ver porque tu atención está puesta en lo fea que son. Entonces, esto nos lleva a entender que la shefa es abundante y constante, pero en el camino de descenso, ella pasa por periodos de expansión y de contracción. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? El universo es como el corazón. En el universo hay pulso, eso ya está probado. Y cuando hay pulso, hay un momento de dilatación y hay un momento de contracción. En el momento de la expansión, no podemos, perdón, en el momento de la contracción, no podemos pedirle al corazón que se expanda.
Cada momento tiene su ritmo, pero lo que sí podemos hacer es prepararnos para surfear la ola. Hay etapas en las que no podemos exigir productividad, entusiasmo o crecimiento, cuando el contexto emocional, económico o social está pidiendo cuida, reserva, administra. Y esto vale para una persona, para una familia, para una empresa o para un país. En tiempos de abundancia, la responsabilidad no es disfrutar sin límites, mis amigos. La responsabilidad es disfrutar pero creando reservas. Hábitos saludables, hábitos con H mayúscula, hábitos saludables, vínculos sólidos, ahorro, educación emocional y espacios de contrición consciente. ¿Qué quiere decir eso? Que si todo lo que tengo en la época de abundancia lo derrocho, entonces para la época de la vaca flaca no voy a tener reservas. Y eso fue lo que le pasó a la gente en la parashá. No podemos vivir con miedo al futuro, pero tenemos que entender que en la naturaleza hay un ritmo y en los momentos en el que llega la escasez, se nos olvida toda la abundancia que hemos tenido y dejamos de agradecerla. Y eso nos hace concentrarnos aún más en la escasez. Ahora fíjense, mis amigos, en tiempos de escasez, que siempre las hay, sobre todo en los países, ¿verdad? Hay momentos en los que hay crisis económica, hay los momentos en los que hay mucha expansión. Miquets nos dice que las sociedades que perduran no son las que nunca caen, son las que saben administrar sus caídas sin destruirse. Si aprendiéramos a vivir como esta interpretación del sueño del faraón, las personas, las instituciones o las comunidades dejaríamos de entrar en crisis profundas para vivir una curva estable, una línea estable, mis amigos. Fíjense algo. ¿Qué nos dice la Torá? Si solo existiera la expansión, el universo colapsaría. Si solo exigiera la contracción, llegaría a la muerte inmediatamente. En la vida existe un pulso. No podemos estar en ninguno de los extremos. Y en la Cábala se nos enseña que el flujo de la Shefa se mueve con el mismo latido del corazón, pero va entre Gesed y Geburah. Gesed expande y Geburah contrae. Ninguna es buena o mala por sí misma. La vida ocurre cuando ambas están en diálogo. Cuando están en diálogo, están sostenidas por esta tercera sefirá llamada Tiferet, que da el equilibrio entre el dar y el retener. Tenemos que entender, mis amigos, que Yosef no intenta evitar la contracción. Él sabe que la contracción viene, pero él dice, aquí hay algo importante. Ahora fíjense, ¿qué nos dice la Torá? La Torá nos dice que todas las personas empezaron a guardar sus reservas. Y en esas reservas, nos dice el Midrash, la comida
las semillas y todo lo que habían guardado, la gente se pudrió, mis amigos. Solo la que guardó Joseph permaneció intacta y fresca. ¿Por qué? Porque él no pensó solamente en la reserva, él pensó, o sea, en la cantidad que iba a reservar, él pensó en la temperatura, en el espacio seco, vacío, él pensó en la distancia en donde esas semillas tenían que ser transportadas. O sea, él pensó en cada uno de los detalles de la logística para poder almacenar por todo el reino de Egipto estas semillas. ¿Qué busca enseñarnos la Torá cuando nos dice esto? Que toda la contracción tiene un propósito en este mundo, mis amigos. Y ese propósito es un aprendizaje. El primero, discernimiento y administración. En la shefa siempre está fluyendo, pero en contracción debemos decidir qué conservar, qué priorizar y cómo usar lo que tenemos. Cuando nosotros aprendemos a administrar la shefa en época de abundancia, la shefa entiende que la estamos apreciando. La shefa es un organismo vivo, es una inteligencia. Entonces ella sabe que la estamos apreciando, sabe que no la estamos tratando, que no la estamos maltratando, que estamos cuidando y que lo exceso descontrolado es una falta de orden. Ese es el problema, que la shefa es una inteligencia de vida y la vida tiene que ver con el orden. Cuando indiscriminadamente usamos la shefa para el derroche, hay un caos, no hay proporción, no hay equilibrio. Entonces, la shefa no se queda con nosotros. Otro aprendizaje del tiempo de contracción es resiliencia y fortaleza interna. ¿Por qué Dios creó la contracción? ¿Por qué existe la Gébura? Porque el flujo constante de la shefa nos puede volver cómodos, mis amigos. Y la contracción nos enseña que conformarnos, que asentarnos, que esperar a que todo se nos dé fácil no es el método para conservar la shefa. Nosotros tenemos siempre que mostrar una resiliencia emocional, psíquica y espiritual. Y de eso depende que la shefa fluya armónicamente con nosotros. Si nosotros nos quedamos estancados en una depresión, si nos quedamos estancados en el resentimiento o en el pasado, lo nuevo no puede circular porque no le dimos el espacio. Y la chef es algo que está siempre en novedad, siempre es vida, siempre está fluyendo. ¿Ok? Entonces quiero que entiendan lo que es el flujo de la chef, es el flujo de la vida que está en permanencia fluyendo hacia nosotros. Y depende de cómo nosotros la tratemos, de cómo nosotros tratemos a la vida, de cómo reaccionemos ante ella se acerca a nosotros o se aleja de nosotros porque es inteligencia. Por eso, el tercer punto es integración y apreciación. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros damos por sentado que el tiempo de bonanza nunca se va a acabar y que siempre vamos a tener, no vamos a valorar los recursos, no vamos a valorar cada instante, no vamos a valorar cada relación. Y la shefa nos pide que la apreciemos. ¿Por qué? Porque ella viene del amor. Y si no hay una reciprocidad en ese sentimiento,
Ella no busca que la reconozcamos a nivel egoico. Lo que necesita es una interacción amorosa. Entonces, si nosotros tenemos esa apreciación por ella, ella se queda con nosotros. Y todo eso se aprende en tiempo de contracción, mis amigos. En tiempo de abundancia no se aprende nada de esto. El cuarto punto es creatividad y adaptación, porque la carencia estimula la innovación. Cuando el sistema se contrae, buscamos nuevas formas de sobrevivir y de prosperar, de reorganizar el flujo de la chefa, de crear nuevos canales donde antes no existían. Y eso se hace solo en tiempos de carencia. Cuando hay abundancia, nada de eso fluye. Y por último, humildad y dependencia del flujo. ¿Por qué? Porque en la contracción se nos recuerdan que no controlamos todo. Y les digo algo, esto no es que, bueno, hay 7 años de carencia, 7 años de abundancia. Esto es, hoy hice un negocio y me salió mal. Eso es un momento de 7 vacas flacas. Bueno, le presté un dinero a un amigo y no me pagó. Eso es un momento de vacas flacas. O sea, son momentos de contracción que vamos a tener constantemente en nuestra vida para entrenarnos en estas 5 virtudes divinas que tenemos que aprender. Y si nosotros la aprendemos en tiempos de abundancia, no necesitamos la contracción. O mejor dicho, la contracción va a venir porque es parte de la naturaleza. Entre Gese y Geburah hay un movimiento constante, pero no la vamos a sufrir. Y eso fue lo que hizo Yosef. En Egipto no se sufrió el hambre. Todo el mundo sabía que había carencia, porque la gente tenía que ir a recoger el dinero, la comida, pero había la comida, gracias a Yosef. Entonces no se sufrió del hambre. La gente no sintió ese vacío, porque Yosef salvó al mundo, lo preparó. Y esto se convierte más adelante en una ley. Una vez que la Torá se revela, se convierte en una ley. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en el año Shemitah. Cada 7 años, fíjense, las vacas, 7 años escasez, 7 años abundancia. Las vacas flacas, las vacas flacas y las vacas gordas. En el Shemitah, el año sabático, son 7 años donde la tierra debe descansar, en donde la tierra no se cultiva. Pero ¿qué nos dice? Que en el año anterior, en el año 6, la tierra hizo el doble. Para el que decide guardar estos 7 años, la tierra hace el doble. Estoy en clase, nena. Llama a Lucy. La tierra no se cultiva, pero la tierra se encarga. Para el que va a guardar el año Shemitah, la tierra se encarga de producir como si fuera inteligente el doble en el año sexto. ¿Por qué? Porque la tierra necesita un tiempo de contracción para hacerse más fuerte, para recuperar sus minerales, para recuperar su fuerza, porque es en la época de contracción donde ella se fortalece, como nos pasa a nosotros, igualito, mis amigos. Y una vez que ella pasa ese año sabático, entonces ella vuelve a producir. Y cuando entra en ese ritmo, hay 6 años de producción. El sexto año produce el doble, como para que haya suficiente abundancia, para que no falte por el año sabático, y el año sabático se pasa muy bien. Eso quiere decir que es una ley de la naturaleza, mis amigos. Y así es la economía judía, sépanlo, mis amigos. Ustedes ven que los judíos en general son muy abundantes, pero nadie
tú los ves y tú siempre los vas a ver economizando aquí, allá, no importan cuánto tengan, siempre van a tener por lo menos un año de reserva para estar sin trabajar, porque es parte de la educación del judaísmo. No importa cuánto tengas, tú no vas a ver nunca a esos, a los judíos estar eh, eh, derrochando a manos llenas. No, siempre van a cuidar todo lo que tienen, siempre, porque forma parte de la educación. Gastan, se dan sus lujos, sí como no, pero siempre los van a ver con esa prudencia. Y eso es lo que hace que digan que son pichirres. No es que son pichirres, son prudentes. Y en la prudencia está la sabiduría, mis amigos. Ahora fíjense, durante esos años de abundancia, Joseph estableció un sistema de administración de recursos para proteger a la población frente a los años de hambre. Y esto lo vemos en Génesis 47, 24 y 25, que nos dice, y cuando llegue la siega, es decir, la recolecta, daréis la quinta parte a Faraón y las cuatro quintas partes serán vuestras como semilla para los campos y como alimento para vosotros y los que están en vuestras casas y para sustento de vuestros hijos. Y luego dijeron, nos has salvado la vida, estamos agradecidos a mi Señor y seremos siervos de el Faraón. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que este diezmo que Joseph estableció en Egipto les salvó la vida, porque básicamente ellos dieron su parte y al final se les regresó en la comida que ellos mismos después consumieron. Y por eso les salvó la vida. Pero esto nos habla de esa parte de entregar esa proporción y ya lo vamos a ver. Fíjense, en Génesis 47, 27 nos dice, después de este versículo, porque este es Génesis 47, 24 y 25, saltamos al 26 y vamos al 27, dice, así se estableció Israel en el país de Egipto, en la región de Goshen, y adquirió posesiones en ella, y fue fértil y se multiplicó mucho. Joseph instaló el diezmo y la caridad en Egipto, porque el diezmo es una herramienta de éxito en la educación financiera, mis amigos. La Torá nos enseña que el periodo de contracción y expansión es una proporción 7-7. Eso está en la naturaleza. ¿Qué hace Joseph? Joseph cambia esa proporción para prepararnos a ese ritmo natural. Primero que nada, él santifica la raíz del dinero, es decir, él destina una parte para una causa más elevada que él sí mismo. Y eso lo pone al nivel del 10. Yo quiero que vean el mapa del árbol de la vida y esa imagen de un hombre jalando a otro hombre. Fíjense, el 10 es una rueda eterna. Lo vemos en la rueda de la fortuna, lo vemos en la matemática, etcétera, etcétera, etcétera. El 10 está formado por uno y cero. Y todos los algoritmos informáticos son en el fondo uno y cero. Es decir, que el uno y el cero es un lenguaje universal. Pero más importante aún, en lugar de dejarnos llevar por la proporción 7-7, Joseph nos enseña la proporción 10-9. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Malhut es la décima sefirot que está aquí abajo. Joseph es la novena sefirot que está un poquito más arriba de Malhut.
¿Qué nos dice esta parashá? La época de contracción es inevitable, pero si nosotros subimos el dinero a la proporción eterna del 10, al lenguaje universal del 10, la contracción se reduce 9 veces. Esa es la proporción que nos está enseñando Joseph. Se hace pequeña porque todo el espacio emocional se recoge. Lo que quiero es que vean que de abajo hacia arriba, ¿verdad? Malhut es el 10 y Yesod es Joseph. Pero si lo vamos a llevar arriba, el 10 es Keter y Joseph está en medio de Binah y Jochma. Queda en la tríada superior. Vendría siendo, Yesod vendría siendo, podríamos decir, Da'at inclusive. ¿Qué sucede? Imagínense un ancla. Nosotros del Malhut llevamos una parte, el 10%, hacia Keter, porque Keter es también 10. Lo miramos de abajo hacia arriba y de arriba abajo, Keter es 10. Y todo el árbol se jala hacia arriba como este hombre está jalando a este hombre. Es como que si se jala y se reduce toda la parte emocional, se contrae y queda en Da'at. Imagínense una malla y se recoge la malla. Y la proporción de separación en la época de contracción viene a ser pequeñita porque se recogió toda la parte emocional. ¿Qué nos está diciendo eso? Que no la sufrimos, porque esto donde está Gesed, Geburah, Tiferet, Netza, Hod y Yesod es la parte emocional, es donde se sufre, donde tenemos los dolores, donde tenemos las angustias, el sufrimiento. Si nosotros recogemos todo eso, es decir, si nosotros salimos de la proporción 7-7, 7 años de abundancia y 7 años de escasez, es decir, 7 años de Gesed y 7 años de Gébura, nosotros recogemos toda esa malla que se ha extendido, ¿verdad? Y la llevamos hacia arriba, entonces nosotros estamos viviendo la contracción que es inevitable sin dolor. Espero que se entienda esta idea, que se las pongo así gráfico, pero eso es lo que Joseph nos está enseñando. Entonces, la contracción se ve, pero no se sufre, mis amigos. La historia de Joseph, y esto ya para terminar, es un ejemplo impresionante de resiliencia. Él fue vendido por sus propios hermanos, sufrió la injusticia de la prisión, se enfrentó a situaciones que podrían haberlo destruido emocional y espiritualmente. Sin embargo, él se mantuvo firme, no perdió, él tuvo sus épocas de egoísmo, de yoísmo, de egocentrismo, sí, pero él no perdió el enfoque ni la claridad. Cada dificultad la convirtió en una oportunidad para aprender y para crecer y para prepararse para un liderazgo mucho mayor. Porque él no solo salvó a Egipto, él salvó al mundo entero. Entonces la parashá nos enseña que la adversidad, la contracción no es el final, es un proceso que nos fortalece, que nos invita a mirar más allá del obstáculo inmediato, a identificar el aprendizaje oculto en cada desafío. Y la caída no se determina por quienes somos, sino lo que hacemos cuando hemos caído, mis amigos. Así que esta enseñanza es aplicable en muchos aspectos de nuestra vida personal, en los negocios, en nuestra sociedad, en las crisis, en las dificultades. Joseph nos muestra que la clave no está en evitar el fracaso, sino en cómo vamos a enfrentar
esa época de contracción, porque siempre vamos a tener grandes o pequeños momentos de contracción, mis amigos. Entonces, teniendo esto claro, podemos enfrentar todas las oportunidades que tenemos, primero, asociados con nuestra Nishama, y segundo, buscando que la proporción de nuestra vida no sea 7-7, sino 10-9. No sé si se entendió esa parte, pero es muy importante que la entiendan para nosotros ir reduciendo todo lo que se pueda esos aspectos emocionales que lo que hacen es sabotearnos y crearnos dolores, crisis, estrés innecesarios. ¿Ok? Vamos a las preguntas, si hay. Espero que sí.